paso a la palabra que hoy nos trae la hermana Vicky. Que sea el Señor a través de él ya. Buenos días, hermanos. Después de todo este momento de gozo, de alegría, alabando al Señor, haciéndole promesas. ¿Os dais cuenta las promesas que le hacemos al Señor cuando cantamos? Pues que el Señor nos ayude para que esas promesas, esas cosas que le decimos, sean realidad en nuestra vida cada día. Y bueno, como bien ha dicho Eduardo, no nos hemos puesto de acuerdo en nada, ni Jessica, ni él, ni yo, pero bueno, el Espíritu del Señor es el que fluye en medio de su pueblo y Él es el que nos da pues la palabra que tenemos que compartir, la alabanza, la presidencia. Él va dirigiendo todo, hermanos, y todo lo une. Y el Señor tiene hoy una palabra. Todo lo que hemos cantado, todo lo que Cristo hizo por nosotros, he estado ahí observando que en las diapositivas se ve varias veces reflejada la corona de espinas que tuvo que soportar nuestro Señor. Y bueno, yo os voy a hablar de unos momentos, un tiempo antes, pero donde aquí se enlaza todo, donde aquí ya el Señor ya se prepara para ir a consumar lo que tenía que consumar, para que tú y yo estemos aquí en el día de hoy. ¿Vale? Bueno, gracias, Señor. Voy a orar porque necesito estar delante del Señor. Padre, te pido perdón, Señor, porque, Señor, no soy digna, Señor, de acercarme a tu trono, Dios mío, solamente por tu gracia y por tu misericordia, Padre, que puedo estar aquí, Señor, porque tú me has librado, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor, y tuviste que pagar un precio grande, Señor, y con temor y temblor me acerco a ti, Señor, a exponer tu palabra, Señor, a exponer todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y te ruego, Dios mío, que hables a tu pueblo en esta mañana, Señor, que yo solamente sea el instrumento, Señor, y que tú seas la voz hablante, Señor, para que, Señor, tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Dios mío. Tú dices que toda la palabra es viva y eficaz, Señor, y lo creemos, Señor, y queremos en esta mañana oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, oír de tu palabra, Señor, y todo aquello que tienes para tu pueblo en el día de hoy, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar Mateo 26. Del 36 al 46. ¿Lo tenemos? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta aquí. Esta parte de la Escritura para mí es muy triste. Sí, es triste cuando vemos a Jesús crucificado. Esta parte también para mí es muy triste. Y yo me imagino a Jesús sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo lo que le esperaba, pero en su condición de hombre, atemorizado, no atemorizado por el hombre ni por nada, sino por lo que tenía que sufrir. De hecho, vemos que 3 veces le pide al Padre que, si es posible, pase de él esa copa. En ese momento, la mayor tristeza de Jesús fue la separación del Padre con él, porque el Padre se separó de él, lo dejó ahí solo. Pero no solamente lo dejó solo el Padre, lo dejaron solo sus discípulos, aquellos que caminaban con él diariamente, aquellos que decían que darían su vida por él. Vemos a Pedro antes diciendo: Señor, donde tú vayas, yo voy a ir, hasta incluso daría mi vida por ti. Y solo les pide que estén con él orando. Y no lo hacen. Y me imagino a Jesús entristecido, lo dice él: mi alma está entristecida. Pero vamos a ver qué era Getsemaní. Getsemaní era el monte de los olivos también, el mismo lugar. Antes de ser arrestado, Jesús fue al huerto de Getsemaní, al huerto de los olivos, porque allí dice que había una prensa de aceite. Pero ese era el lugar donde Jesús había escogido para apartarse, para ir a tener la comunión con el Padre. Él, cuando eso, se apartaba y se iba allí. Y vamos a ver más cerca lo que este lugar fue para Jesús. Era un lugar para orar. Es obvio que Jesús mantenía una buena costumbre de orar. Él necesitaba estar en comunión con el Padre. Y aquí tenemos una gran lección para nosotros. A veces creemos que con venir a la iglesia, con eso, pero luego nos olvidamos de esa intimidad que tenemos que tener con el Padre. Y aquí Jesús, siendo Dios, en condición de hombre, tiene necesidad de estar en comunión con el Padre, de estar apartado, en un lugar donde nadie le distrajera, donde no había momentos, donde no había ruido, donde no había nada, ni nadie que le pudiese distraer. Eso representaba para él el lugar de Getsemaní. Ese era su lugar donde él acostumbraba a orar. Y aquí tenemos una gran enseñanza. La necesidad de, como ya he dicho, de estar en comunión con el Padre, pero también buscar un lugar donde no suene el teléfono, un lugar donde los niños no hagan ruido, un lugar donde nos podamos apartar a solas con el Señor. Y los que habéis experimentado eso, sabréis que no hay momento más especial que estar en esa comunión con el Señor. Qué privilegio tenemos, hermanos. Es un gran privilegio, pero cuánto tuvo que sufrir el Señor Jesucristo para que nosotros hoy tuviésemos ese privilegio. Se dice que el creyente ora unas 1095 veces al año. ¿Verdad que suena bien? Una cifra muy elevada, pero se dice que esas son las oraciones que usamos para dar gracias por la comida. Entonces no es la relación, porque sí, está muy bien que seamos agradecidos,
que le demos al Señor gracias por lo que recibimos, por el momento que vamos a compartir los alimentos. El Señor también nos enseña a dar gracias por eso, pero es mucho más importante tener ese tiempo cada día en la intimidad con el Padre, porque ahí vamos a renovar nuestra fe, ahí vamos a renovar, a crecer espiritualmente, ahí vamos a subir peldaños hacia tener esa comunión con el Señor, hacia conocer de cerca a nuestro Padre. Jesús, siendo Dios, nos enseña esa necesidad. Creo que todos necesitamos una buena costumbre de orar. Todos lo necesitamos, hermanos. Hay personas que dicen: yo no sé orar, yo no sé hablar, yo no oro en público porque no sé. Eso es una mentira del enemigo, porque Dios no mira tus palabras elocuentes, Dios mira tu corazón. Él mira el corazón y a Él le agrada que tú levantes tu voz en agradecimiento, que levantes tu voz en alabanza, en intercesión por cualquier persona. A Él le agrada, porque Él no lo deja aquí. Le agrada que tengamos esa comunión con Él. No importa cómo sean tus palabras, no importa la preparación, no necesitamos una preparación intelectual, necesitamos una humildad y una necesidad de buscar la presencia del Señor en nuestra vida. Solo eso. Reconocer que Él es nuestro Padre, reconocer que le necesitamos en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo reconocer que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más necesitamos la presencia del Señor, y es cuando más va a fluir el Espíritu dentro de nosotros y va a haber una comunicación sobrenatural, y eso no lo podemos explicar con palabras, lo que se puede llegar a sentir. A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos y nos levantamos y decimos: dentro un rato bueno, es que ahora me voy a trabajar, es que estoy muy atareada, es que llega la noche, hermanos, y no hemos llegado a tener esa relación con el Señor, y luego nos acostamos y ya nos entra el sueño, como aquí a los discípulos. Dice que mientras Él oraba, los discípulos se habían dormido. Qué gran necesidad tenemos de orar, porque mirad, la oración es la cenicienta del cristiano, es lo que impulsa al cristiano, es lo que hace que su iglesia crezca. Una iglesia que no ora, una iglesia que muere. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese vínculo, ese internet continuamente conectado con el Padre. La oración es por eso que dicen sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. No les dice: enséñanos a predicar, no les dice: enséñanos a evangelizar, no les dicen los discípulos: enséñanos a hablar. No, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración es lo que más necesita el cristiano, la comunión íntima con el Señor. Dice que sin duda alguna Jesús sabía claramente con quiénes podría abrir y compartir sus pensamientos muy íntimos. Todos necesitamos tener un círculo. Mirad, la iglesia somos todos. Todos somos hermanos, todos nos tenemos que amar, pero siempre hay un círculo que a lo mejor tenemos más proximidad por la cercanía de donde vivimos o por la afinidad que tenemos con las personas, pero todos tenemos que tener también un círculo en hermanos donde nos podemos desahogar, donde podemos interceder por otros, donde la iglesia tiene que estar en comunión también los unos con los otros. Y aquí Jesús nos lo muestra claramente. Él no les dijo a los 12: veniros conmigo. Eligió 3 personas. ¿Qué? ¿Porque eran mejores? No, porque simplemente Jesús tendría más afinidad con ellos. Dice que le dice a Pedro: ven. Le dice a Jacobo, a Juan,
veniros conmigo, porque necesito esa intimidad, esa comunión en este momento con mis hermanos. Y cuenta con ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? También dice que eligió a los mismos y se transfiguró delante de ellos. Ese privilegio no lo tuvieron los demás apóstoles, lo tuvieron solo ellos tres. ¿Por qué? Porque Jesús tenía más intimidad con ellos, nada más. No es porque les amara más, sino porque tenía más intimidad con ellos. Entonces dice que yo me imagino que los demás apóstoles se pondrían celosos, pero aquí no entran los celos, hermanos. Aquí, si yo tengo más intimidad con una persona, con un hermano en la iglesia, no tienen que entrar los celos, porque el Señor nos enseña también a unirnos unos con otros, a orar. Yo, por ejemplo, no puedo venir todos los días, por ejemplo, a orar con los que vivís aquí, pero sí que puedo con los de Barusó, y necesito estar con ellos. Necesito estar en comunión con mis hermanos. Si no cada día, pues día sí, día no. De hecho lo hacemos, pero es porque yo lo necesito. Yo creo que mis hermanos también. Yo me reúno con Manolita y ella me dice: ¿cuánto necesito este momento, hermana? Estar contigo, o está conmigo, pero podría estar con otra persona. Necesitamos unirnos y visitarnos, y vamos a orar. No visitarnos para chismes ni para nada, sino, hermana, necesito estar un momento contigo en comunión con el Señor, en la intimidad con el Señor, porque es bueno individualmente, pero también es necesario entre hermanos como iglesia. Vemos que aquí Jesús cogió a sus 3 discípulos y se los llevó y les dijo: mi alma, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice que empezó a angustiarse en gran manera. Entonces le dijo: mi alma está muy triste. ¿Veis la importancia de tener a alguien? No podemos ser cristianos aislados, no podemos ser cristianos unitarios. Necesitamos la comunión también con los hermanos. Necesitamos tener una relación íntima con hermanos, si no con todos, con un grupo, donde podamos desahogarnos, donde podamos contarle nuestras intimidades, donde nuestros problemas, nuestras tristezas, porque ¿quién no pasa un día de angustia? ¿Quién no pasa un día triste? Pero dice el Señor que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. O sea, tenemos 2 grandes lecciones: la importancia de la intimidad personal con el Señor, pero también la importancia de la relación en la intimidad con el Señor, con los hermanos. Aquí los discípulos no actuaron muy sabiamente. Sobre Él decirles que estaba triste, sobre Él decirles que estaba angustiado, Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero no lo hicieron. Y a veces nosotros empezamos también, cuando alguien no nos hace caso, o cuando un ser querido pasa de nosotros, o cuando no nos prestan la atención que nosotros creemos que necesitamos, nos enfadamos y mucho, y decimos: esa persona me ha defraudado hasta tal término que a lo mejor ya no quiero saber nada de ella. ¿Hizo esto Jesús? No. Les dijo: no podíais, pero se lo dijo con amor, no podíais haberos quedado orando 1 hora conmigo. No podíais. Pero el Señor dice que vuelve a irse a su lugar de oración y vuelve a orar con el Padre. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La razón de su tristeza la hallamos en Isaías 53:3. Vamos a leerlo, hermanos, porque este es un texto donde aquí ya hace alusión
a lo que Jesús iba a tener que padecer. Salmo 53 del 3 al 10. Isaías 53 del 3, ¿he dicho Isaías o he dicho otra? Perdón. Isaías 53 del 3 al 10. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuánto tuvo que sufrir nuestro Señor? Se aproximaba su dolor físico, y Él lo sabía. Volvamos a Mateo, hermanos. Se aproximaba su separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hace falta que busquemos la cita, porque todos sabemos cuándo dijo esto. Se aproximaba su dolor emocional, y los que pasaban le injuriaban diciendo: va. Se aproximaba su muerte. Era normal que estuviera angustiado, era normal que estuviera afligido, sabía todo lo que le iba a pasar. Pero lo que no era normal es que sus discípulos no hubiesen estado con él. Quedaos aquí y velad conmigo, dice en el versículo 38. Instrucciones específicas de permanecer en cierto lugar para orar, hermanos. El Señor los lleva al monte de Getsemaní. Sabía que aquel era un lugar tranquilo, un lugar donde podían estar en comunión, pero le toca estar al solo, porque los demás duermen. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos durmiendo? Levántate tú que duermes, leía Eduardo, y como he dicho, no nos hemos puesto de acuerdo. Cuando el Señor te dice levántate tú que duermes, es porque físicamente a lo mejor no estás del todo dormido, pero tu espíritu está adormecido. Y no es nuevo, como vemos, pero el Señor nos dice levántate. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vino y luego los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ya se dirige específicamente a Pedro. ¿Duermes? Jesús esperaba que ellos, sus íntimos, oraran por el Maestro y para que no entraran en tentación.
Él les había dicho lo que le iba a suceder. ¿Y qué le dice Pedro? Que no podía ser. Pero ellos sabían, más o menos, yo creo que no eran conscientes de todo lo que iba a suceder, pero sí que sabían. Pero a veces la comodidad, la indiferencia por el dolor ajeno no nos conmueve, hermanos. No nos conmueve, y a veces pues nos acomodamos tanto que nos pasamos más horas durmiendo espiritualmente. A lo mejor físicamente no dormimos mucho por el trabajo, por los quehaceres, pero sí espiritualmente estamos muy dormidos. Y el Señor le tiene que decir a Simón Pedro: ¿no has podido velar conmigo, estar conmigo? Pero no se lo dice solo por él, porque también esperaba que ellos, porque ¿qué les dice? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque cuando estamos aplastados, cuando estamos durmiendo espiritualmente, adormilados, cuando no estamos conscientes de que el enemigo está ahí, entramos en tentación, hermanos. El enemigo se mete de lleno en esa debilidad nuestra, en esa flojera espiritual que tenemos. Él coge y está esperando cualquier debilidad nuestra para meterse de lleno. ¿Y qué pasa? La presencia del Señor se aparta de nosotros cuando estamos viviendo en desobediencia, en pecado. Y lo que a Jesús más sufrió fue el que el Padre, y Él no estaba en pecado, Él pagó toda la culpa sin pecado, cosa que nosotros sí que caemos muchas veces en pecado, y la presencia del Señor se tiene que apartar de nosotros, porque el Espíritu del Señor no puede morar en medio del pecado. El Señor no puede morar en medio del pecado. Y entonces, por eso les dice también: velad y orad para que no entréis en tentación. Mirad lo importante que es estar siempre en la retaguardia, siempre con el oído abierto, siempre con la mirada puesta en el Señor, con la intimidad en el Señor, fortalecidos espiritualmente. Mirad lo importante que es, porque a la mínima el Señor sabe que la carne, también lo dice aquí, a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne es débil, el Señor lo sabía. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo puedo planear todos los días levantarme pronto o acostarme tarde y estar tiempo con el Señor, lo puedo planear, pero luego a la práctica, si yo no estoy fortalecida en el Señor, cualquier cosa que se me presente, cualquier circunstancia a lo mejor que yo no tengo controlada, porque no podemos controlarlo todo, nos quita ese tiempo de estar en la presencia del Señor, porque no quitamos el tiempo de ir a trabajar, porque no quitamos el tiempo de dedicar a lo mejor a la familia, sobre todo los que tienen niños pequeños, pero sí se lo quitamos al Señor. Es que hoy, Señor, he tenido tanto trabajo que no he podido. Es que hoy, Señor, me he sentido tan cansado o cansada que no he podido. Es que hoy, Señor, lo primero que hacemos, yo hablo por mí. Yo no sé vosotros, pero yo hablo por mí. Muchas veces quitamos el tiempo del Señor porque no somos capaces de quitar de otro tiempo. Pero el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestra carne es débil. Y en cuanto pasemos un día y otro día y otro día sin estar en la intimidad con el Señor, sin escudriñar la Escritura, sin reforzarnos espiritualmente, vamos a caer en nuestra debilidad. Por eso el Señor
no solamente les pide que estén orando por Él, sino por ellos mismos. Un lugar para buscar la voluntad de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, el versículo 39, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Podría Jesús haberse librado de todo esto? Podría, ¿verdad? Es Dios. Podría haberse librado. Pero si Él lo hubiese hecho, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no estaríamos aquí, porque Él pagó por tus pecados y por los míos y por la volver a encontrar el hombre con Dios, porque había una separación bestial por el pecado. Pero Él tuvo tanta misericordia, tanto amor derramado, que entregó a su Hijo para que fuese posible que tú y yo estuviésemos aquí. Por eso la importancia de reconocer el sacrificio de Jesús. Solo por eso tendríamos que estar postrados cada día a sus pies. Solo por eso, porque sabemos que a los que no han creído en Él, a los que no reconocen ese sacrificio, lo que les espera, la muerte por toda la eternidad. Mira, el Señor dice: si es posible, pase de mí esta copa. A veces el Señor permite en nuestras vidas sufrimiento, a veces permite enfermedades, a veces permite cosas que no entendemos, y no siquiera las vamos a entender nunca, solo cuando estemos en la presencia del Señor. No lo vamos a entender y decimos: Señor, ¿por qué me ha tocado a mí esto? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero a veces el Señor dice: si yo lo permito es por algo. El Señor tenía una tarea que cumplir y la cumplió, y fue obediente hasta el final y admitió la voluntad del Padre en ese momento, siendo hombre. Por lo tanto, si sufres, si pasas por situaciones difíciles en tu vida, no le preguntes al Señor por qué. Ruega, si es su voluntad, que te libere de ese sufrimiento. Pero si está en la voluntad del Señor, Señor, ¿para qué? O dame la suficiente gracia para soportar todo este sufrimiento. Porque a veces no entendemos. Mirad, los que no creen en Dios, o los que no reconocen a Dios como soberano, pues de todas las desgracias del mundo culpan a Dios, sobre no reconocer que hay un Dios, pero sí, cuando hay que culparle, le culpan. Siempre tienen ahí alguien para acusar, ¿no? Pero de las bendiciones, de las cosas buenas que hemos recibido, no le dan la gloria a Dios, porque no reconocen que hay un Dios. Y entonces yo me pregunto, bueno, si tú me estás diciendo que no hay Dios, ¿por qué le culpas? ¿Por qué culpas a alguien que tú no crees que existe? Entonces ya ahí les confundimos un poco, porque no saben. Entonces también a veces los creyentes caemos en ese error. Señor, ¿por qué si yo soy tu hija? Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Señor, ¿por qué si yo siempre he sido? ¿Por qué, Señor? Y entonces caemos en esa desesperación. Pero, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, nos lo enseña el mismo Jesús. Pero si no es posible, que se haga su voluntad, que nos capacite para llevarla lo mejor que podamos, porque somos humanos y somos débiles, pero si tenemos al Señor con nosotros, ni enfermedad, ni muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, hermanos. Por eso qué importante es saber que Dios es nuestro Salvador,
Saber que Dios ha tenido que pagar esa cruz, que sufrió, y que en medio de ese sufrimiento nos está enseñando cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. En medio de ese sufrimiento no piensa en Él. Es como cuando ora por sus discípulos en este mismo monte. Sabe lo que le espera, pero Él no se preocupa por Él, está orando por sus discípulos para que el Padre los guarde del mundo, para que no se pierda ni uno. Imaginaros el amor del Señor. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es en los tiempos inciertos de la vida que más hemos de buscar la voluntad de Dios. En los tiempos más difíciles a veces caemos en el error de apartarnos, de quedarnos en casa. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que no tengo ganas de leer, es que es tan duro lo que me está pasando que no puedo, es que no puedo soportarlo. Pues en ese momento es cuando el Señor más te dice: ven a mí para que te abrace, ven a mí para que te socorra, ven a mí para que comprendas cuál es mi voluntad para tu vida, ve a mí. La voluntad de Dios equivale a distinguir entre lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos, y esto lo tenemos que entender. Quizás tú ya te has planeado tu vida desde muy jovencito. Yo digo a los jóvenes: pues cuando sea mayor voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego los ves crecer y no hacen nada de lo que se habían planeado. Pero el Señor los lleva por otros caminos o por otros senderos, gloria a Dios, que van por los senderos del Señor. Sobre todo nuestros jóvenes, hermanos, qué importante orar por nuestros jóvenes y nuestros niños, estar siempre en intercesión por ellos, para que no venga el enemigo en su debilidad de juventud y de niñez a quitarles nada de lo que el Señor les está dando. Qué importante. La voluntad de Dios equivale a distinguir su voluntad y no la nuestra. Jesús podía caer en la tentación de rechazar la misión por la que fue enviado. Fue por eso que en Lucas 22:43, no hace falta que lo busquéis, es un solo versículo. En Lucas 22:43 nos dice: nos dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese momento dice que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo a mí me levanta, me conmueve todo mi ser. Cuánta era la agonía del Señor en ese momento, ya sin haber aún pasado por la cruz, que dice que le caían, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y eso lo hizo por ti y por mí. Y ni una sola gota de sangre del Señor merecíamos, ni una sola, hermanos. No merecíamos nada, pero Él nos compró a precio de esa sangre. Y por la voluntad y por la gracia y la misericordia de Él es que estamos aquí. Jesús podía caer en la tentación de rechazarle, pero no lo hizo. Entonces, en el día de hoy, yo pienso que si el Señor te está hablando, si te está hablando como individuo, busca un lugar, si no lo tienes, para ponerte en intimidad con el Señor. Si estás apartado, si estás débil, si estás pasando por cualquier situación difícil, busca en la intimidad al Señor.
en oración. Como iglesia tenemos un lugar en el cual podemos buscar la voluntad de Dios. Aquí venimos a buscar la voluntad de Dios, hermanos. Aquí no venimos aunque todo eso va añadido, como diría nuestro pastor, comidas, cafelitos que están muy bien, comunión, pero lo que tiene que ser nuestra prioridad en el momento nos levantamos el domingo a la mañana es venir a buscar la voluntad de Dios, a ver lo que el Señor tiene en este día, pero también lo que tengo yo para darle, a preparar mi corazón desde la mañana temprano para venir aquí a darle la gloria, la alabanza al Señor que solamente Él merece. Yo no puedo venir aquí malhumorado, discutiendo con nadie, enfadada porque me haya discutido en mi casa. Yo no puedo venir en esas condiciones. Tengo que ponerme delante del Señor y que me dé ese corazón para venir en adoración y alabanza al Señor. Cuando estamos en el estudio de la palabra debemos de buscar la voluntad del Señor. Cuando estamos atentos escuchando la predicación, espero que la predicación cuando salgamos de aquí sepamos de lo que hemos hablado. Cuando alguien con el don de exhortación se acerca a ti y te dice hermano, hermana, esa es la voluntad del Señor. Aceptémosla como Jesús la aceptó. Un lugar en el que fue traicionado. Que llegar a la iglesia sea para ti como el Getsemaní fue para Jesús, un lugar para estar en intimidad con el Señor. Entonces vino a sus discípulos en el 45 ya y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Se enfadó Jesús con ellos? No, les dijo: venga ya, me he dado cuenta que estáis muy cansados, dormid, ya podéis descansar, ya todo lo que tenía que hacer aquí está hecho. Y vemos como en ese lugar que Jesús tenía para apartarse, a buscar la voluntad del Padre, a hablar con el Padre, a tener esa comunión, ahí mismo es traicionado por uno de sus discípulos. Él también sabía esto, él también lo sabía, por eso también su agonía, su tristeza. Qué triste pensar que aquel lugar especial de Jesús fue revelado por un traicionero, uno que vivía, que caminaba con él 3 años, que había comido con él, que hasta incluso Jesús le había lavado los pies sabiendo que ya le iba a traicionar, que caminaba cada día con él, pero él dice: ahí viene el que va a traicionarle. Al estarle ya dando permiso a sus discípulos para dormir es que se aproxima Judas Iscariote y Jesús les pide a sus discípulos que se levanten. Fue traicionado con un beso, se acostumbraba a dar un beso en la mejilla entre personas que se estimaban. Seguimos hoy con esa misma tradición. Parece que se acostumbra, aún se practica. Quisiera decirles que en las iglesias también podemos encontrarnos personas que nos van a traicionar. Lo hicieron con Jesús y lo van a hacer con cada uno de nosotros, aún en la misma iglesia. Y a veces decimos: ¿cómo puede ser que esta persona que ha caminado con nosotros tanto tiempo, o que me decía lo que me apreciaba, o que me decía, ahora me ha traicionado? Es humano, hermanos. Si la carne se debilita, el enemigo entra y se apodera, como se apoderó de Judas. Judas tenía un corazón ya que caminaba con el Señor, pero no tenía un corazón entregado al Señor. Y quizás eso lo vamos a ver, pero eso no es motivo para desanimarnos, eso no es motivo para tirar la toalla, eso no es motivo para decir no camino más con el pueblo del Señor. No,
Y desgraciadamente esto se da mucho. Se quedan en las casas, se van apartando, se van enfriando y el enemigo los zarandea como les da la gana. Esto es tan real que Jesús enseñó sobre el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras. Tenemos que tener esto siempre claro, que a lo mejor va a haber alguien, hasta en nuestra propia familia, que nos decepciona, que nos traiciona, pero tenemos que actuar como Jesús, pacíficamente, diciendo, da igual, yo ya he cumplido la misión que tenía que cumplir en este lugar. Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata. Judas. Dentro del pueblo de Dios existen aquellos que buscan su beneficio personal. Y lo vemos, y lo sabemos. Hay predicadores, telepredicadores, que suelen decir que lo único que predican son falsedades, adulterando la palabra, hablando de la prosperidad, vendiendo a todo lo que hay por delante. ¿Para qué? Para beneficio propio. Pero bueno, ya tendrán su recompensa. Eso a nosotros no nos tiene que amedrentar, no nos tiene que desilusionarnos, hermanos, porque nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Y Jesús tuvo la mirada puesta en el Padre hasta el último momento y obedeció hasta el último momento. Espero que no nos desanimemos, que seamos ovejas, que seamos parte del trigo, que le entreguemos nuestra vida a Cristo cada día que estemos dispuestos a entregarle todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo a los pies del Señor, y que va a haber momentos que nos vamos a dormir y que va a haber momentos en que vamos a debilitarnos. El Señor ya lo sabía, pero que Él está ahí como poderoso gigante alrededor nuestro, para que nada ni nadie nos separe de Él. Estoy parafraseando, pero es así. Nuestra carne quizás se debilite en un momento dado, o a veces queramos tirar la toalla, pero sepamos que el que no llega hasta el final de la meta no heredará la corona de la vida. Y el Señor dice, sé fiel hasta el final, hasta el final. Y nos caeremos, pero nos levantaremos en el poder del Señor. Para Jesús el Getsemaní fue un lugar especial. Nosotros creo, o si no lo tenemos, que lo debemos buscar, nuestro Getsemaní. Te invito, y vamos a acabar hoy de una forma diferente, hermanos. Nuestra hermana Jessica se ha ido, yo tampoco lo sabía que se iba a ir, que no íbamos a tener doxología, pero en esta mañana me gustaría que hoy decidas orar por la persona que tienes a tu lado, o por la persona que sepas que tiene necesidad de oración, por la persona quizás sepas que aún no ha entregado su vida al Señor. Yo no os conozco, pero si tienes esa necesidad, acércate al hermano y ora. Y si no, nos podemos hacer también un rogle. Vamos a orar por nuestra hermana Amori, ya está con el Señor, ayer falleció. Hemos estado mucho tiempo orando por ella. Por ella ya no podemos orar. Ella ya está en la presencia del Señor, descansando. Pero oremos por su familia. Esta tarde hacen el funeral a las 3:30. Pues si podemos la acompañamos en presencia física, pero si no, vamos a estar orando por su familia, porque algunos de ellos aún no han entregado su vida al Señor. Y ella, sabéis, decía, yo ya estoy preparada para ir con el Señor. Además tengo ganas ya de estar en la presencia del Señor, porque los últimos días ha sufrido bastante. Pero sabéis lo que me duele, decía ella, lo que me entristece es que mis hermanos aún no han entregado su vida al Señor. Y me hubiera gustado verlos tomar esa decisión,
pero os pido a la Iglesia que sigáis orando por ellos. Entonces vamos a cumplir ese deseo de nuestra hermana Mori, orando por su familia, para que el Señor le consuele. Y si de alguna manera este mensaje habló a tu vida, te invito para que vengas aquí a orar. Si necesitas oración, ven, no tengas vergüenza, no tengas nada, que somos todos hermanos y todos somos iguales. Yo puedo estar aquí, tú puedes estar ahí, pero todos somos iguales, hermanos. Para ti, amigo, te digo que Jesús cumplió su misión. Para que si hay alguien que aún no ha entregado su vida al Señor, el Señor Jesús cumplió su misión, misión que garantiza la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Porque el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no para que todo aquel que piense que existe, no para que todo aquel sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. Esa es el amor que Jesús pidió al Padre. De tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo. Lo hemos cantado y hoy lo hemos visto en su palabra. Por eso, si aún no has entregado tu vida al Señor, no te lo pienses, porque mañana quizás no tengas oportunidad. Todos los días, cuando nos levantamos, podemos decir, hoy es día de salvación. Mañana quizás el Señor me llame y ya no tenga esa oportunidad. Por eso, hermanos, si alguien individualmente quiere orar, gloria a Dios. Y si no, hacemos un corro, nos cogemos de la mano y aquella persona que quiera, libremente oramos. Por nuestra hermana Mori, por algún problema, por alguna necesidad, vamos a orar.